Al igual que ustedes, sean todos bienvenidos, el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí. Vamos a continuar estudiando lo que hemos estado viendo ya por algunas semanas, que es la enseñanza de la unión con Cristo. Como ustedes saben, hemos estado ya viendo por varias semanas, meses ya, cómo es que Dios aplica la salvación de forma personal a cada uno de nosotros, y ya hemos cubierto algunos puntos, como es el llamado externo, el llamado del Evangelio, el llamado interno, que es la regeneración, la conversión, y hace poco empezamos a hablar acerca de la unión con Cristo. Entonces, la semana pasada nos quedamos aquí en este pasaje en Juan 15, a donde dice la Escritura: permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí mismo, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Como nosotros vimos, la doctrina de la unión con Cristo no es, aunque le pusimos aquí el número 4, no es como tal otra fase de la aplicación, sino es la matriz, es la parte más importante, es de donde fluye todo, es la raíz de todo. Es súper importante la unión con Cristo, ya que de la unión con Cristo fluyen todas las demás doctrinas de la salvación, o todas las demás áreas de la salvación que Dios hace en cada uno de nosotros. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos súper clara esta enseñanza de la unión con Cristo. Ya hemos visto muchos pasajes, y entre otras cosas, la semana anterior vimos que gracias a la unión con Cristo, nosotros confiamos en que vamos a vivir con Él. En unión con Cristo Dios nos resucitó, ya lo vimos anteriormente. En unión con Cristo nos hizo sentar ya en el lugar celestial, en los lugares celestiales. Nosotros ya tenemos un lugar en el cielo gracias a la unión con Cristo. Y gracias a la unión con Cristo tenemos toda bendición espiritual ahí en estos lugares celestiales. Entonces, como ustedes pueden ver, la unión con Cristo es algo trascendente, es algo sumamente importante para nosotros como cristianos, como creyentes. Pablo nos enseña en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, que nuestra unión con Cristo es súper importante, ya que gracias a Él tenemos la redención o el pago de nuestros pecados. Nosotros tenemos, gracias a la unión con Cristo, estas bendiciones, y esas bendiciones las recibimos desde la elección. Fuimos elegidos en Cristo, como ya lo vimos también, y también a través del Señor Jesucristo, a través de su vida, muerte, sepultura, resurrección, hasta llegar a la glorificación. Entonces todo esto se lleva a cabo gracias a la unión con Cristo. Entonces la unión con Cristo es la meta de todo creyente. La unión con Cristo es la meta, el punto más alto para nuestro cristianismo. Continuamos, ahí nos quedamos la semana pasada. Dice la Escritura en Efesios 1, 4 y 5: Dios nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Cristo Jesús, según el buen propósito de su voluntad. Entonces, en Cristo fuimos escogidos. Desde antes que Dios creara el mundo, si tú eres un verdadero creyente, Dios te escogió para ser santo, para ser limpio. Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta y dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió ese favor en Cristo, antes del comienzo del tiempo. Entonces, de nuevo, antes del comienzo del tiempo, no solamente Dios te escogió, sino te escogió para ser santo. Dios no simplemente nos escogió para salvarnos del pecado,
Dios no solamente nos escogió para no ir al infierno, Dios nos escogió también para ser santo. Dios te escogió a ti, me escogió a mí para llevar una vida de santidad. No es simplemente, bueno, Dios me salvó, qué padre, y ahora voy a vivir como cualquier persona que no conoce a Dios, como cualquier persona del mundo. No, Dios nos salvó para ser santos. Además, Dios nos salvó no porque seamos buenos, porque no hay una sola persona buena, como lo dice el salmista. Dios miró en la tierra a ver si había alguna persona buena y no encontró a nadie. Lo encontramos en el libro de los Salmos. Por supuesto, Pablo después retoma el Salmo, pero Dios a través del salmista dice, no hay una sola persona buena. Entonces Dios no te salvó porque fueras bueno, sino para que seas bueno. Y esto es gracias a Cristo, gracias a la unión con Cristo. Como nosotros vimos la sesión anterior, es un ¿verdad? La palabra en Cristo. Todo esto es en Cristo. En Cristo nos escogió desde antes de la creación del mundo, no solo para ser salvos, sino para ser santos. Y esto fue por gracia. Ahora, aun cuando la obra de selección del Padre fue antes de nuestra existencia, es en Cristo. No solamente te escogió antes, sino te escogió en Cristo. Entonces, nada de lo que Dios Padre ha hecho respecto de la salvación se ha hecho fuera de la persona de Jesús. Todo es a través de la persona de Cristo. En Efesios, en el capítulo 1 dice, en Él, ¿en quién? En Cristo. Tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Como lo cantábamos hace un momento, hay poder en la sangre, ¿verdad? Que fluyó por amor. Ese poder es el poder de perdonar todos nuestros pecados desde que nacimos hasta que Dios nos llame a su presencia. Ahora, todo esto se ha hecho mediante el Hijo, mediante Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos redención y tenemos perdón de pecados. Colosenses, Pablo escribe a la iglesia en Colosas y dice, Él, Dios Padre, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Gracias al Hijo, o en el Hijo, tenemos redención, en el Hijo tenemos perdón de pecados. La persona que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. La persona que no tiene al Hijo no tiene salvación. La persona que no tiene al Hijo en su vida, sus pecados no han sido pagados, sus pecados no han sido perdonados. Pablo también escribe en la carta a los Romanos en el capítulo 5, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. La verdad es que cuando nosotros nos vemos, como lo diría el otro salmista, no sé tú, pero yo, cuando me veo no me veo tan santo, ¿verdad? Y cuando tú ves tu vida no ves una vida santa. No obstante, Dios cuando nos ve santos, nos ve justos, nos ve limpios. ¿Por qué? Porque cuando nos ve, no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo. Por eso es tan importante nuestra fe en Cristo, porque si tú tienes a Cristo, entonces Dios Padre te ve como una persona justa. Cuando tú te quitas, te alejas de esta comunión con Cristo, entonces ya no te ves tan limpio, en realidad nada limpio. Pero ¿por qué fuimos constituidos justos? Solamente por la obediencia de Cristo.
Gálatas capítulo 3 nos dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Entonces, no solamente somos salvados de la ira de Dios, no solamente somos salvados del pecado, no solamente somos salvados de ir al infierno, lo cual ya es la gran cosa, sino que ahora Dios nos ha hecho hijos. Pero solamente una persona puede ser hija de Dios mediante Cristo. Cuando tú le cuando tú le preguntas a una persona, cuando tú le personas a una pregunta, no, ¿verdad? Cuando tú le preguntas a una persona común que si es hijo de Dios, la creencia popular es que todos somos hijos de Dios, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que dice Dios a través de su palabra. Dios dice que solamente son hijos de Dios aquellos que tienen la fe en Cristo Jesús para salvación. Entonces, el tener fe en Cristo Jesús, el tener la fe en que Jesús es Dios Hijo, el tener la fe en que Cristo vino, vivió una vida justa, murió por tus pecados en una cruz, resucitó al tercer día, solamente eso te hace hijo de Dios. La fe en Cristo te hace hijo de Dios, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestidos de Cristo. Normalmente cuando estudiamos con las personas que se van a bautizar, explicamos el significado de la palabra bautismo. La palabra bautismo tiene sus raíces en el latín y en el griego, bapto, que es baño, también es ser inmerso o sumergido. Entonces, si nosotros vemos que ser bautizado en Cristo es estar sumergido en Cristo, es estar inmerso en Cristo, es estar dentro de Cristo, entonces las personas que están unidas con Cristo no solamente están como mano a mano, sino que están dentro de Cristo. Eso es de suma importancia. Porque al estar nosotros en Cristo, entonces estamos revestidos de Cristo, estamos dentro de Cristo. Eso es el significado del bautismo. A veces se piensa que solamente es, voy y me meto en el agua, no. Ser bautizados en Cristo es estar dentro de Cristo. Es que Cristo esté en ti y tú en Él. Nosotros en Cristo, Cristo en nosotros. También Pablo dice a la iglesia en Corinto en el capítulo 1, en la primera carta, pero gracias a Él, al Padre, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Entonces, ni tú ni yo tenemos justificación, santificación y tampoco tenemos redención si no estamos unidos a Cristo. Una persona no puede ser justa, no puede ser santa, ni tampoco puede ser redimida si no está unida a Cristo. Por lo tanto, y como lo hemos estado repitiendo una y otra vez, algunas personas que en algún momento de su vida dijeron, sí, yo soy cristiano, y vienen y se bautizan, pero verdaderamente, si esa persona no está unida a Cristo, entonces lo más seguro es que no es salvo, que no es cristiano, porque no aceptó verdaderamente con fe a Dios en su corazón. Recordemos que la salvación no es una situación de momento, no es una situación de un decir, porque al Señor Jesucristo se le tiene que aceptar con todo el entendimiento. Si la persona no entiende quién es Cristo, ¿cómo puede creer en Cristo si no entiende quién es Cristo? Con todo el corazón. Con todo el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón se refiere a los sentimientos. Entonces una persona que tiene fe en Cristo tiene sentimientos hacia Cristo.
Cuando una persona, por ejemplo, hablando humanamente, ve, no sé, me imagino a Luis, ¿no? Que vio ahí a la señora Puga, que antes no era la señora Puga, ¿verdad? Y dijo, ay, 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 de aquí soy, ¿no? Y entonces empezó a tener sentimientos, así, cosa bonita por la futura señora Puga, ¿verdad? Y entonces hubo sentimientos, pero debió haber algún razonamiento. Y debió haber cosas por hacer hacia ella, así con Dios. El verdadero amor, por eso el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu entendimiento, con todo tu corazón y con todo lo que haces, con todo. Ese es el amor hacia Dios. Entonces la persona que es verdaderamente salva entiende quién es Dios, tiene sentimientos hacia Dios y hace cosas por Dios. No es que eso te salva, sino que ese es el fruto que se ve cuando tú eres salvo. Es lo que se nota cuando eres salvo. Por eso es el que el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los reconocerán. No solamente por su gran bocota los conocerán. Porque es re fácil, ¿verdad? De pronto, amén, amén, y todo lo que dicen, amén, amén, amén. Bueno, pues está muy chido tu amén, pero ¿y qué onda con lo que haces? ¿Qué hay de tu comportamiento? Nuestro comportamiento tiene que estar sumamente ligado con lo que creemos, con en quién creemos. Continúa Pablo en la carta a los Corintios en el capítulo 15 diciendo, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. El pecado entró al mundo por un hombre, como también lo explica la carta a los Hebreos. El pecado entró al mundo por un hombre, Adán. Y entonces ese pecado contaminó, corrompió a toda la humanidad. De la misma manera, en Cristo todos volverán a vivir. Entonces, para que nosotros tengamos vida eterna, necesitamos a Cristo. Cristo es espíritu que da vida. En Cristo todos volverán a vivir. Entonces, si estamos en Cristo, volveremos a vivir. Y si no, lo que tendremos no será vida eterna, sino muerte eterna, una separación eterna de Dios. Continúa Pablo diciendo, al que no cometió pecado alguno en la segunda carta, en el capítulo 5, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, recibimos la justicia en Cristo. Cristo entonces es de suma importancia para nosotros. Si tienes a Cristo, entonces has recibido la justicia de Dios. La salvación es enteramente por Dios. Él mismo, Pedro dice en su primera carta en el capítulo 2, Él mismo, Jesús, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Por sus heridas. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Cristo murió. Y nosotros deberíamos decir, yo también. Pero Cristo quedó muerto. No. Cristo resucitó, entonces yo también. Cristo murió, yo también. Cristo resucitó, yo también. Eso es ser bautizado con Cristo. Estar en Cristo es morir con Cristo. Estar en Cristo es resucitar. Resucitar, tener una vida nueva. Por eso es que Pablo dice en la carta a los Colosenses en el capítulo 2, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo se someten a procesos, a preceptos tales como
No tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Gracias a Dios y gracias al Señor Jesucristo, nosotros al día de hoy no vivimos bajo la ley. No estamos obligados a cumplir la ley. Eso no quiere decir que la ley sea mala, pero no estamos obligados a cumplir los preceptos de la ley y muchísimo menos los preceptos que no fueron dados por Dios, sino por los hombres. Recuerden que, por ejemplo, nosotros no encontramos en la Biblia un solo pasaje en el que diga que te tienes que lavar las manos una cierta cantidad de veces, desde la punta de los dedos hasta los codos, y eso es algo que hacían los fariseos, eso es algo que hacían los líderes religiosos. Por eso criticaban a Jesús, que le decían, oye, ¿cómo es posible que tus discípulos coman y no se laven las manos, verdad? Y no es que no se las lavaran del todo, a lo mejor sí se las lavaban, a lo mejor medio se las lavaban, o a lo mejor como yo en estos días que estuve aquí haciendo algunos trabajos que luego ni las manos me lavaba. Ay, cochino. Bueno, a veces cuando estás trabajando con cosas muy calientes, con soldaduras o con cosas así, pues no te pasa nada si no te lavas las manos una vez. O, me recuerdo de mi padre que vendía tamales, ¿no? Pues andaba metiendo ahí las manos toda la mañana ahí en los tamales y pues eso está súper caliente. Entonces imagínate que cada vez que saques un tamal ahí de todo vaporoso y luego te lavas las manos, ¿no? Pues se te hacen así. Bueno, de por sí cuando estaba ancianito pues se le hicieron las manos así medio boludas de aquí, pero vaya, no estamos hablando ahorita de los tamales, pero las personas a veces ponen o sobreponen sus tradiciones humanas por encima de la ley de Dios. Tradiciones humanas. No encontramos, por ejemplo, en la Biblia que diga, la falda tiene que ser de tal largo. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está. Tampoco encontramos el largo del cabello. No está. Hay muchas cosas que vienen de preceptos humanos. De preceptos humanos también es, no toques esto. Al día de hoy ya, gracias a Cristo, ya puedes tener ¿cómo se llama? El babe, ¿no? El puerquito valiente, ¿no? Como mascota. Antes de Cristo eras tachado de inmundo, de impuro, de sucio. Hay muchos preceptos, pero mira cómo dice aquí el Señor a través de Pablo, que son de este mundo. Hay muchos principios que son de este mundo, que ni siquiera son de la palabra de Dios. No toques, no pruebes, no tomes con tus manos, no manejes. No están en la palabra de Dios, pero a los hombres les encanta agregarle a la palabra de Dios. Por eso es que el Señor Jesús dijo, ustedes por sus tradiciones invalidan la palabra de Dios. Y gracias a Cristo nosotros ya estamos liberados y no estamos obligados a cumplir la ley, incluso nadie puede cumplirla. La ley nos sirve para ver lo incapaces que somos para llevar una vida justa y la gran necesidad que tenemos de Jesús para salvarnos, para liberarnos. Por eso Pablo también dice en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, este mensaje es digno de crédito, si morimos con él, también viviremos con él. Es un mensaje que vale la pena creer, es digno, merece toda la credibilidad. No solamente morimos con Cristo, sino también viviremos con Cristo. Pablo también nos enseña a través de su carta a los Romanos en el capítulo 6, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva, que es parte de lo que yo les comentaba hace un momentito. No solamente fuimos sepultados con Cristo, sino que también debemos llevar una vida nueva. Eso es lo que se simboliza cuando ven a una persona ser bautizada, ¿verdad? Que es sumergida en el agua y después levantada, que simboliza la muerte y la resurrección.
la resurrección para llevar una vida nueva. Y en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, dice, además, en Él, en Cristo, fueron circuncidados. ¿Qué propósito tenía la circuncisión? La circuncisión tenía dos propósitos. Uno, que las personas reconocieran que habían hecho un pacto con Dios, de ser su pueblo. Y dos, era un símbolo que representaba que habían echado fuera de sí el pecado de Egipto. ¿Cuál era el pecado de Egipto? La idolatría. El no reconocer a Dios como su Dios. Y esa circuncisión se hacía por mano humana. Venía un hombre y con un cuchillo cortaba el prepucio, que es la carnita alrededor del pene de los hombres, ¡pum! Se los cortaba. Eso era doloroso. Pero simbolizaba que el pecado era echado fuera y que se hacía un pacto con Dios. Y ahora nosotros hemos sido, al igual que los hermanos de la iglesia en Colosas, circuncidados, no por un hombre, no con un cuchillo, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esa circuncisión la efectuó Cristo. A través de Cristo, nuestro cuerpo pecaminoso ya no debe tener poder sobre nosotros. Continúa diciendo, ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. Eso es ser bautizado con Cristo, estar en Cristo, estar inmerso en Cristo, estar sumergido en Cristo. Cuando una persona está bautizada en Cristo, entonces fue sepultada con Cristo. Pero no solamente sepultada, sino que resucitada. Como lo continúa diciendo, en Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Entonces, así como Cristo murió, yo también, Cristo resucitó, yo también, para llevar una vida nueva, una vida santa, una vida sin pecado, una vida justa. La Escritura da un ejemplo de los esposos y las esposas respecto de la iglesia, una analogía. Dice la Escritura en Efesios 5, 23 y 25, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, la cabeza de la iglesia es Cristo, de tal manera que nosotros debemos todos estar bien unidos a la cabeza. Porque si no seríamos como el jinete sin cabeza, ¿verdad? ¿Qué hay en la cabeza? El cerebro, ¿verdad? La inteligencia. Ahí está nuestra sabiduría. ¿Se recuerdan? Hace un momentito vimos un pasaje que decía, tenemos en Cristo sabiduría. Cristo es la cabeza. En Cristo está la sabiduría, en Cristo está la salvación, la redención, la santificación, en Cristo. Entonces, el plan de la salvación y la realización de la salvación, la realización de la redención, se encuentra en Cristo. La aplicación de la redención se encuentra en Cristo. La semana anterior les comentaba cómo es esto de la aplicación de la salvación. Y les daba un ejemplo, ¿sí se recuerdan? Una cosa es lo que Cristo hizo hace 2000 años y antes, en obediencia. Y daba yo el ejemplo de una vacuna, ¿sí? La vacuna ya está hecha.
Y ahora lo que sucede en las personas es, lo que Dios hace en cada uno de nosotros es la aplicación de la vacuna. ¿Sí? La salvación, lo que Cristo hizo por nosotros es la vacuna. Cristo hizo nuestra vacuna hace 2000 años. Pero ¿qué es lo que algunos dicen? Un ejemplo mundano. El COVID no existe. Y no se ponen la vacuna, ¿verdad? Y luego andan ahí cobichudos. Y contaminando a otros. Así como algunas dicen que el COVID no existe. Pero nosotros vemos la realidad. El Señor nos permitió ver una realidad. Y a muchos, fue lamentable, ¿verdad?, que decían que no existe, de pronto vieron a vecinos, familiares, amigos, enfermar e incluso muchos morir. Y entonces decíamos, ¿qué pasó? ¿No? ¿Que no existe, muñeco? ¿Y dónde está tu familiar? ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu vecino? ¿Dónde está tu compañero del trabajo? Muerto. El pecado no existe, Satanás no existe, el infierno no existe. Es lo que muchas personas dicen. Pero cuando nos enfrentemos a la realidad, cuando se vea, cuando Dios nos permita ver en el futuro, a todas esas personas yéndose al infierno, después del juicio final, o algunos siendo sacados del infierno temporal, del infierno intermedio. Para los que no saben de qué estamos hablando, hablamos de eso a finales del año pasado, que es el infierno intermedio. Para pasar del infierno intermedio al infierno eterno. ¡Wow! ¡Qué terrible! Y entonces, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, pero será demasiado tarde, porque aunque doblen su rodilla y aunque confiesen que Jesucristo es el Señor, demasiado tarde, y entonces les dirán, lástima. Margarita, Juan, Pedro, Pedrita, Chencha, te vas al infierno. Confesaste a Cristo como tu Salvador, pero ¿qué crees? Confesaste, a Cristo como Dios, pero como no lo confesaste a tiempo como Salvador, ya no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad. Entonces, así es como Dios aplica la salvación a cada uno de nosotros, ¿verdad? A través de un llamado interno, a través de una conversión, a través de la unión con Cristo. Nosotros sabemos si la persona se aplicó o no se aplicó la vacuna contra el pecado, si está unida a Cristo. Si la persona verdaderamente es salva, está unida a Cristo. Si la persona no es salva, entonces no está unida a Cristo. La unión con Cristo es una muestra de que Dios está aplicando la salvación a tu vida personal. La salvación depende completamente de Dios. Pablo enseña en la carta a los Efesios en el capítulo 2 que nosotros en otro tiempo vivíamos impulsados por nuestros deseos. Todas las personas vivían impulsadas por sus deseos. Las personas vivían influenciadas por el diablo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados, y yo también. Por gracia, nadie se merecía ser salvado, pero por gracia fuimos salvados. Y ahora esta vida la tenemos solamente con Cristo. La vida la tenemos con Cristo, la salvación la tenemos con Cristo. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Primeramente fuimos creados en carne. Pero ahora, por la fe en Cristo Jesús, somos creados en Cristo. Eso es importante.
para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios no solamente preparó para ti una salvación, sino unas tareas, una lista de cosas por hacer. Yo no sé cómo vas en tu lista. Sabes que desde la eternidad pasada Dios determinó, tal persona va a ser salva. Y yo quiero que después de que me acepte como Señor y Dios, todas estas cosas son sus tareas por hacer. Y quiero que las haga. ¿Cómo vas con tus tareas? ¿Cómo vas con las cosas dispuso de antemano para que hicieras? Pues yo voy atrasado en algunas. ¿Y tú cómo vas? ¿Vas al corriente con tus tareas? ¿Con tus trabajos? ¿Con las cosas que tienes por hacer? No es que seamos salvados por obras, sino para buenas obras. ¿Cómo vas con tu trato con tu esposa, con tu esposo? Esa es una buena obra. ¿Cómo vas con tu trato con tus hijos? ¿Cómo vas con tu lectura de la Biblia? ¿Cómo vas con tu conocimiento de Dios? ¿Cómo vamos con hablar a las personas de Dios? ¿Cómo vamos con reflejar a Dios en nuestra vida? Cuando una persona te ve, dice, Él tiene a Cristo, Él tiene a Dios, yo estoy viendo a Dios. ¿Sabes que cuando una persona te ve, debería ver a Dios? Cuando una persona te ve, ve a Dios. ¿Ve a Dios en ti? Esas son las buenas obras. Hablar de Dios, reflejar a Dios. No solamente para que y ahora no dice aquí para que las memorices, ¿verdad? ¿O sí? Para que las memorices. ¿Para que las repitas? ¿Para que se las digas a otros nada más? No, ¿verdad? Cada uno de nosotros debe llevar a la práctica lo que Dios enseña, lo que Dios dice. El ejemplo de Cristo. Por tanto, segunda a los Corintios capítulo 5, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado. No falta el que dice, es que yo soy así, así soy. A ver, cálmate. Deberías decir, así era. Oye, ¿por qué no dejas de ser enojón? Así soy. Oye, ¿por qué no estás alegre? Así soy. Oye, ¿por qué no te dejas de enojar? Así soy. Oye, ¿por qué no eres más ordenado? Así soy. No, hermano. Podrías decir, así era. Así era. Mi viejo yo era enojón. Mi viejo yo era ratero. Mi viejo yo era borracho. Mi viejo yo era mentiroso. Mi viejo yo era fornicario. Mi viejo yo era ladrón. Mi viejo yo era drogo. Mi viejo yo era... Pero ya no. Porque todo eso ha pasado. Porque yo soy una nueva creación. Porque Dios me ha dado todo lo que necesito para llevar una vida santa. Dios me ha dado todo lo que necesito para llevar una vida como Dios manda. Dios me ha dado todo lo que necesito. Y todo lo que necesito son básicamente dos cosas. Uno, su palabra, la Biblia, ahí la tienes. Dos, el Espíritu Santo, que en realidad no es una cosa, es una persona. Y ahora la pregunta es, ¿acaso habrá algo imposible para Dios?
¿Acaso hay algo imposible para Dios? Si tú eres un verdadero creyente, entonces el Espíritu Santo vive en ti. Y cada vez que tú dices no se puede, estás diciendo Dios, no puedes. El día de hoy, ¿puedes decirle a Dios, puedes ponerte de pie y decirle a Dios, no puedes? No puedes, Dios. Nos da vergüenza, ¿verdad? Ponernos de pie y decirle a Dios, Dios, no puedes. Pues es lo que estamos haciendo. Y es lo que hemos hecho por muchos días, por muchos meses o por muchos años, tal vez. Nosotros negamos la efectividad de Dios por nuestra falta de fe. Debemos creerle a Dios. Y si Dios dice que si alguno está en Cristo es una nueva creación, ¿quién lo cree? Amén. Eres una nueva creación. Eres una nueva criatura. Has nacido de nuevo en unión con Cristo. Entonces, ¿de dónde proviene esto? De la fe en el arrepentimiento. El arrepentirnos, el que nos duela. Posiblemente no nos duele. ¿Sabes qué? El arrepentimiento tiene que ver con dolor. Y a veces yo creo que pecamos por dos razones, pero la principal es por falta de fe. A veces no nos duelen las consecuencias de nuestros pecados y de pronto tal vez necesitamos que nos venga algo más gacho. En alguna ocasión con alguna persona le decía, ¿qué más quieres que te pase para que cambies? ¿Qué más quieres que te pase para que seas responsable? Lamentablemente algunas personas que conozco pues no son responsables, son muy irresponsables. Y en algunas ocasiones les ponemos un colchón, les ponemos un cojín a los irresponsables, me incluyo. Y entonces como no sufren las consecuencias de sus pecados, pues siguen pecando. Hace poco hablaba con una persona joven y le decía, ten cuidado, no hagas irresponsable a esa persona con la que empiezas a tener una relación porque después va a ser peor. Debemos dejar lo viejo. Debemos arrepentirnos. Debemos decir, Señor, perdóname, porque he pecado, me arrepiento. He pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Perdóname. Nos tenemos que apropiar de todas las bendiciones espirituales que el Padre ha planeado para nosotros y que nos ha impartido a través de Cristo Jesús y que nos ha dado a través de Cristo Jesús. Tenemos que apropiárnoslas, hermanos. Tenemos que creerle a Dios. Y entonces nosotros tenemos que decir, así como Pablo enseña en la carta a los Gálatas, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Sino que Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Debemos de dejar de vivir nuestra carne. Debemos de dejar de vivir en nuestros deseos. Hace pocos días, algunos días, platicaba con una persona no creyente que decía, respecto de cosas que pasaban ahí con su familia, pues es que me interesa que mis hijos sean felices. Decía yo, caramba.
Qué complicado, porque en realidad eso es lo que el mundo quiere y eso es a lo que el mundo siempre te está empujando, a ser feliz. Sé feliz, sé feliz, sé feliz. Y le decía yo, mira, si dejamos simplemente a la gente ser feliz, pues está complicado. Porque normalmente el deseo de la persona para ser feliz es emborracharse. Ser feliz es tener relaciones sexuales con 1, 2, 3, 5, 10 personas y va a ser muy feliz. Déjalo, deja que tu hijo que tenga relación con 20 y vas a ver que si no está muy feliz. Es feliz. Es que no se bañe porque es feliz, ¿verdad? Que no vaya a la escuela porque es feliz. Que no vaya a la iglesia porque es feliz. Y que vive el rock and roll, ¿no? Es feliz. Pero tenemos que decir como Pablo, yo he sido crucificado con Cristo. Antes vivía llevado por mis deseos de la carne, por mis deseos del pensamiento. Pero ya no vivo yo, ya no vive mi carne, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo que mi cuerpo hace, es lo que la fe en Cristo Jesús me lleva a hacer. Y tenemos la tendencia de ver al vecino. Oye, pero pues ¿y por qué voy? Si aquel no va. ¿O por qué hacer esto en la iglesia si no lo hacen otros? O sea, ¿yo por qué lo voy a hacer? ¿Por qué yo? Es que lo haga otro. En los hermanos, en las familias que tienen más de un hijo es clásico, ¿no? Ay, pues que lo haga mi hermano. Oye, él no hace nada, él no lo hace. ¿Por qué yo? Hay un pasaje que a mí me gusta mucho y que yo normalmente lo aplico para mí. Y ojalá tú lo puedas aplicar para ti. En alguna ocasión están los discípulos y se le dice a uno que le va a suceder tal o cual cosa. Y entonces alguno dice, bueno, ¿y a este qué? ¿Y este qué onda? Y entonces el Señor Jesús le contesta, ¿a ti qué? A mí me encanta esa frase de Jesús, bueno, ¿a ti qué? Y esa normalmente la aplico para mí. Tú sígueme. Si el otro no va a la iglesia, ¿a ti qué? Si el otro no viene y barre o pinta, ¿a ti qué? Y de pronto las personas caen mucho en eso. Es que esta hermana no vino a la limpieza. Es que este no limpia bien. Es que este no pinta. Es que este cuando hacemos trabajos no viene. Es que este no llega a tiempo. Y es que, Dios me dice a mí, ¿a ti qué? Tú sígueme. Eso yo lo ocupo para mí. Si te sirve, úsalo. Dios a mí cada día me dice, ¿a ti qué? Oye, es que este varón no llega no se reúne a las... Bueno, ¿a ti qué? No ora, no lee, ¿a ti qué? Tú sígueme. Porque tenemos la tendencia humana de querer hacer lo malo que hacen los demás, ¿verdad? Pero ahora las cosas que hago, las hago por la fe en el Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Él estuvo dispuesto a morir en una cruz por mí. Él estuvo dispuesto a ser golpeado por mí, abofeteado por mí, escupido por mí, a que le hicieran bullying desde niño por mí, que le dijeran que era hijo de lechero por mí. Sí, Jesús. Que era un hijo sin padre por mí. Vivió una vida terrible por mí. Hubo muchos momentos en los cuales el Hijo del Hombre no tenía una camita ni un lugar en el donde recostarse y se acostó en el suelo por mí, por mí. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del universo hizo todo eso por mí.
Vivió una vida justa, no como yo, y a pesar de eso fue tratado como pecador por mí. Y entonces de pronto, cuando alguien me ofende, ¿qué hago? ¿Debo responder como Cristo respondió? Debo vivir no según mi carne, sino según Cristo. Debo seguir el ejemplo de Cristo, el que me amó. A través de la carta a los Filipenses dice, es más, todo lo considero por pérdida, por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Conocer a Dios, a veces, yo no sé si alguno de ustedes piensa que le castigo. Ay, el pastor ya me castigó. Ya me mandó a leer 2 o 3 capítulos de la Biblia en vez de uno, que es lo que leen los demás. Pero mira qué es lo que dice Pablo, que conocer a Cristo Jesús tiene un valor incomparable. Conocer a Dios es valioso. Amado varón, los viernes a las 5 de la mañana procuramos levantarnos para conocer a Dios. Y eso tiene un valor incomparable. Las mujeres se reúnen también los miércoles aquí para conocer de Dios. Y eso tiene un valor incomparable. No se compara eso con conocer. El que cada día estudies un poquito de su palabra no tiene comparación, no tiene valor. Tiene un valor que no se puede medir. Y entonces, el que tú leas tu Biblia, el que conozcas a Cristo, el que conozcas a Dios Padre, no te debería ser un castigo, sino más bien una bendición. Tienes la bendición de conocer al Creador del universo. Tienes la bendición de conocer al que hizo a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tu gato y a tu perro. No tiene, nada se compara con eso. ¿Qué se puede comparar con Dios? Si ponemos a Dios en una balanza y ponemos al mundo y a todo lo que te ofrece el mundo del otro lado en esa balanza, Dios arrasa. Pero con todo, menospreciamos a Dios. Menospreciamos el valor de conocer a Dios. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, por basura, cajeta, popocha, o como le llames, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él, unido a Él. Cada vez que tú lees tu escritura, cada vez que tú vienes a un servicio, cada vez que tú te reúnes con las mujeres, si eres mujer, cada vez que tú te reúnes con los hombres, lo estás conociendo y te estás uniendo cada vez más a Él. Estás unido a Él. Al conocer de Dios crece tu fe. Y al crecer tu fe también tu unión. La justicia que procede de Dios se basa en la fe. Eres salvado por fe, por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 2, ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Dios, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. Nosotros no podemos ser justificados delante de Dios por nuestras propias obras, necesitamos a Cristo Jesús. Entonces Cristo está al servicio del pecado de ninguna manera. Cristo está al servicio de Dios Padre. Pero en vista de que nosotros no podemos ser salvados por nada que hagamos, en vista de que solamente Él puede hacer lo que nadie puede hacer, Él lo hace. Él paga lo que nadie puede pagar, Él es el único que puede hacerlo. Y entonces, yo creo que de ninguna manera merezco ser justificado, que no soy justo, pero
La Escritura dice que no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Si yo estoy unido a Cristo Jesús, no seré condenado. Hace poco me preguntaba un hermano, oye hermano, ¿y qué hay de los juicios? Pues los hombres tienen muchos juicios. Desde este mundo somos juzgados y en el fin del mundo también seremos juzgados. Porque la Biblia no dice que no seremos juzgados, atentos. Una cosa es ser juzgado y otra ser condenado. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso quiere decir, todos seremos juzgados, pero no todos seremos condenados. Los que están unidos a Cristo Jesús no serán condenados. A pesar de nuestras fallas, a pesar de lo que el Señor posiblemente te pudo confrontar el día de hoy, porque de eso se trata y a eso venimos, a ser purificados por la palabra. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que el Señor Jesús purificó a la iglesia por medio de la palabra, el lavamiento de la palabra. Yo sé que a las personas les encanta y las iglesias están llenas en aquellos lugares en los cuales lo único que le dicen es Dios te ama y Dios te ama y Dios te ama y cuánto te ama, amén, aleluya, gloria a Dios. Bueno, qué chido, qué padre, qué bueno y está bien y no es malo, es verdad, es real, pero no es lo único, no es lo único. Y cuando nosotros leemos la Biblia hay que leerla toda, no nada más la parte que nos gusta, y el Señor nos confronta para dejar de hacer lo que no agrada a Él y lo que tampoco nos conviene, porque la vez que no nos conviene. Hay muchas cosas que no nos convienen, aunque nos gustan. Y dice el Señor, todo te es permitido, pero no todo te conviene. Te dejo que lo hagas, eso no quiere decir que te convenga. Dios es bueno, Dios es paciente. Dios te deja hacer muchas cosas, pero eso no quiere decir que te convenga hacerlas. Tú decides, debemos decidir y cada día estamos decidiendo. Estamos unidos a Cristo, no seremos condenados, qué bueno. Pero tenemos que dejar ya la vida pasada. Tenemos que dejar de hacer lo que estábamos haciendo, lo que hemos hecho. Y entonces tenemos que dejar de decir, así soy y qué. Tenemos que empezar a decir, soy nueva criatura. Lo declara la Escritura, ¿verdad? Así lo dice un hermano. Soy nueva criatura, lo declara. Muy bien. Pues hay más cosas que tenemos que aprender respecto de la unión con Cristo Jesús, pero vamos a tener que hacer una pausa el día de hoy. Y bueno, así de breve y de rápido, ¿qué aprendimos el día de hoy? Que debemos permanecer en Él, en Cristo, que debemos recordar que Dios nos escogió en Cristo desde antes de crear al mundo, que somos salvados no por nuestras obras, sino por nuestra fe en Cristo, que nosotros tenemos el perdón de pecados solamente si estamos unidos a Cristo, que nosotros somos constituidos ya no pecadores, sino justos por medio de la unión con Cristo, que por medio de la unión con Cristo estamos revestidos de Cristo y que si nosotros estamos unidos, somos justificados, santificados y redimidos, que si estamos unidos a Cristo, no solamente morimos al pecado, sino que también recibimos la oportunidad de llevar una vida, una nueva vida en Cristo, que no solamente llevaremos una vida nueva aquí, sino que también tenemos la esperanza de la vida eterna, que gracias a la unión con Cristo no estamos obligados a cumplir la ley, ni tampoco los preceptos de los hombres, que nosotros tendremos vida con Él y que somos bautizados con Cristo en su vida, muerte y resurrección,
que nuestros pecados fueron echados fuera gracias a la unión con Cristo y que nosotros podemos tener todas estas hermosas y maravillosas bendiciones siempre y cuando estemos unidos a Cristo, que somos creados en Cristo, somos nuevas criaturas si tenemos esa unión con Cristo. Y entonces hay que decirle adiós a la vieja y agarrarnos de la nueva, ¿verdad? Ok. Ese es el clásico vacilón, ¿verdad? El pastor dijo que que le diga adiós a mi vieja, entonces ya por eso tengo una nueva. Pues sí. No que dejes a tu esposa, a tu señora, sino que dejes a tu vieja naturaleza y que te agarres fuerte de la nueva naturaleza que ha sido creada a imagen de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque nos has llamado a dejar nuestra vida vieja, nos has llamado a recordar todas las bendiciones espirituales que tenemos en gloria en Cristo Jesús. Te suplico por favor, Padre, que cada uno de nosotros estemos bien agarrados a estas hermosas y maravillosas promesas y que llevemos a la práctica todas las buenas obras que tú dispusiste de antes de la creación del mundo para que las llevemos a la práctica. Señor, ayúdanos a hablar de ti, ayúdanos a hablar de tu palabra. Pone en nosotros no solamente el querer, sino también el hacer respecto de la importancia de conocerte a ti, Dios Padre, de conocer a tu Hijo Jesucristo, de conocer a tu Santo Espíritu a través de la lectura de tu palabra, a través de la asistencia a las predicaciones, a los cursos. Y también, Señor, ayúdanos a ser ejemplo para todas las personas que están a nuestro alrededor. Te lo suplicamos, bendito Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Si al día de hoy hay alguna persona aquí que no te ha aceptado verdaderamente, de todo corazón y con todo entendimiento, como único Señor, Dios y Salvador, te suplico por favor, Padre, que mueva su mente y su corazón para que lo haga. Señor, y que no sea algo solamente llevado por la emoción, sino que haya entendimiento, que haya conocimiento, Señor. Gracias, Padre. Amén.